Hola a todos, en el siguiente vídeo vamos a ver cómo resolver problemas de proporcionalidad inversa. Imaginemos que nos plantean el siguiente problema. Si 5 grifos llenan un depósito en 30 horas, ¿cuánto tardarán 3 grifos como los anteriores en llenar el mismo depósito? Lo primero que tenemos es que asegurarnos que las dos magnitudes que aparecen en el enunciado son inversamente proporcionales. En el enunciado nos hablan de 5 grifos que tardan 30 horas en llenar un depósito y nos vuelven a preguntar por el número de grifos, el número de horas que tardarán 3 grifos en llenar este otro depósito. Por lo tanto, las magnitudes relacionadas son el número de grifos y el número de horas que tardarán esos grifos en llenar el depósito. Podemos comprobar fácilmente que se trata de dos magnitudes inversamente proporcionales, ya que si multiplicásemos el número de grifos por 2, el tiempo que tardarían estos grifos en llenar el depósito se reduciría a la mitad. Del mismo modo, si dividiésemos por 2 el número de grifos, tardarían el doble del tiempo. Si en lugar de tener el doble tuviésemos el triple de grifos, tardarían la tercera parte de tiempo. Y bueno, podríamos probar con todos los valores que quisiéramos y siempre se tendría la misma relación. Al multiplicar por un valor una de las magnitudes, la otra magnitud queda dividida por ese valor. Y al revés, si dividimos una de las magnitudes por un valor, la otra queda multiplicada por dicho valor. Así que ya estamos seguros de que el número de grifos y el número de horas son dos magnitudes inversamente proporcionales. Pasemos ahora a resolver el problema. Para ello tenemos dos posibilidades. El primer método es el llamado método de reducción a la unidad. El método de reducción a la unidad se basa en buscar reducir, el valor de una de las magnitudes a 1. Es decir, si sabemos que 5 grifos llenan un depósito en 30 horas, deberíamos preguntarnos cuánto tarda un solo grifo. Pues bien, si sabemos que son magnitudes inversamente proporcionales, un solo grifo tardará 5 por 30, 150 horas, porque ahora un solo grifo tiene que hacer el trabajo que antes hacían 5, por lo tanto el tiempo queda multiplicado por 5. Si antes eran 30 horas, ahora son 150 horas. Así que sabemos que si un grifo tarda 150 horas, 3 grifos, que es lo que nos preguntaba el enunciado, ha de tardar la tercera parte de tiempo, es decir, 150 entre 3, 50 horas. Así que, de esta forma, resolvemos fácilmente el problema. Pero también tenemos otra estrategia. Es el llamado método de los productos constantes. Ya sabemos que cuando dos magnitudes son inversamente proporcionales, como ocurre aquí, si expresamos los valores de cada una de las magnitudes en una tabla, se cumple siempre que al multiplicar el valor de una magnitud por la otra, el resultado es siempre constante. Es decir, el número de grifos por el número de horas es constante. Este es un dato que tenemos que recordar siempre, que por eso he señalado aquí, porque es muy importante. Si usamos esa información, tendríamos que 5 por 30 ha de ser igual a 3 por x, es decir, 150 es lo mismo que 3 por x, de manera que si despejamos la x nos queda que es 150 entre 3, 50 horas. Por lo tanto, 3 grifos tardarán 50 horas. 3 grifos tardarán 50 horas. Observemos lo siguiente. Se cumplía que, como hemos dicho, que el número de grifos por el número de horas se mantiene siempre constante. Pero en muchos libros la manera de resolver este problema es un poco diferente. Lo que se suele plantear es la siguiente observación. Se trata de comparar el método con el de la proporcionalidad directa y entonces lo que se hace es coger el valor de una magnitud, dividirlo entre la otra e igualarlo. Ahora, en vez de comparar 30 partido x como haríamos cuando las magnitudes son directamente proporcionales, ahora lo que hacemos es darle la vuelta a estos valores. Es decir, hacemos 5 partido 3 igual que x partido 30. Le damos la vuelta, como veis, a estos dos valores.
Al resolver el problema de proporcionalidad directa habríamos hecho 5 partido 3 igual que 30 partido x, y por tratarse aquí de un problema de proporcionalidad inversa, lo que hacemos es expresar esta fracción a la inversa, es decir, en vez de escribir 30 partido x, escribimos x partido 30. Si intentamos despejar el valor de x de aquí, tendríamos que 5 por 30 es lo mismo que 3 partido x, que era la misma igualdad que teníamos aquí, y resolviendo llegaríamos a la misma solución. También es posible comparar al revés, hacemos 3 partido 5 igual que, en lugar de x partido 30, pues 30 partido x. Yo la verdad es que recomiendo el método de los productos constantes, este de aquí, porque me parece que es la forma más intuitiva de comprender este tipo de problemas. O sea, recordar que cuando dos magnitudes son inversamente proporcionales, su producto se va a mantener siempre constante. Planteando esa igualdad, resolveremos sin ninguna dificultad. ¿Vale? Bueno, un tipo de problema que suele preguntarse también a menudo al hablar de proporcionalidad inversa es un problema de este tipo. Nos dicen si A y B son magnitudes inversamente proporcionales, completa la siguiente tabla. Tenemos que estas son las magnitudes A y B, aquí aparecen algunos de sus valores y faltan otros. Bueno, para completarlo lo más cómodo es primero ver cuál es la llamada constante de proporcionalidad inversa. Como sabemos que A por B ha de ser constante, justo esa constante será la constante de proporcionalidad inversa. Tenemos solamente en cada columna, la única columna que está completa es esta primera, la que nos permita calcular la constante. La constante será 4 por 9 o 9 por 4, como queráis, 4 por 9, que es 36. Así que 36 es la constante de proporcionalidad inversa, y lo que nos está diciendo es que siempre que multipliquemos A por B, el resultado ha de ser 36. Por lo tanto, ¿qué número tendremos que poner aquí arriba para que se cumpla eso? 3 por otro número ha de darnos 36. El número que estamos buscando es el número 12. 3 por 12, 36. Si teníamos que para 4 correspondía a 9, ahora que tenemos aquí el 4, ¿qué tendremos que escribir? El 9. 4 por 9, 36. 6 por 6 son 36 y 1 por 36, 36. ¿De acuerdo? Como veis, calculando la constante de proporcionalidad inversa, que es 36, hemos podido completar fácilmente los demás valores de la tabla. Otra posibilidad es también utilizar el hecho al que nos referíamos al principio, que caracteriza a las magnitudes inversamente proporcionales. Si os recordáis, decíamos que las magnitudes eran inversamente proporcionales si cuando una de ellas queda multiplicada por 2, la otra queda dividida por 2, o al revés, y en general, si cuando multiplico por un valor una de las magnitudes, la otra queda dividida por ese valor, o al contrario, si al dividir la primera magnitud por un valor, la otra queda multiplicada por ese valor. Bueno, pues si eso lo tenemos en cuenta en esta tabla, observamos que, por ejemplo, aquí, para pasar aquí de 6 a 36, hemos multiplicado por 6 y por lo tanto aquí lo que tenemos que hacer es dividir por 6. Efectivamente se ve que 6 por 6 son 36 y 6 entre 6, 1. Podemos comparar también otra pareja, por ejemplo aquí hemos multiplicado por 3, 3 por 3 son 9, así que aquí tendremos que dividir entre 3, 2 entre 3, 4. Podríamos continuar comparando más valores y siempre tendría que tenerse esta relación. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que haya quedado claro y nos vemos en los próximos vídeos. Muchas gracias por vuestra atención. Un saludo.